Familias de éxito. Las familias de la Biblia nos enseñan. Priscila y Aquila. Hechos 18, 1 al 21. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a todos los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos: Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno podrá mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenían hecho voto. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Esa es la historia de una familia que está sirviendo a Dios, de una pareja que está sirviendo a Dios, y de cómo una sola pareja puede convertirse en un testimonio vivo de la presencia de Dios en una ciudad, de cómo la presencia de Priscila y Aquila, al hacerse compañeros de misión con el apóstol Pablo, logran precisamente la fundación de algunas iglesias. Veamos esta historia. El primer entorno de la misión realmente es la familia. Ese es el primer espacio donde se predica el Evangelio, probablemente incluso para nuestros propios hijos o nuestros familiares. Ese es el primer lugar donde nosotros estamos predicando el Evangelio. Allí es donde también se empiezan a desarrollar los ministerios. Todos los ministerios que tienen que ver con canto, con servicio, con adoración, ahí es donde empiezan a gestarse, justamente como producto de la relación familiar y en la comunión con Dios. Son ellos también nuestros primeros compañeros de misión, de diversas formas, a veces porque forman parte de la familia y ellos se convierten entonces en la gente que nos apoya, que nos ministra, a veces que nos insta para poder llegar incluso más lejos. Entonces de esta forma cada uno de ellos se convierten, esa familia se convierte en compañeros de misión. Pero la idea de ser compañeros de misión es un poco más amplia. Pablo llega a Corinto y ahí se encuentra con dos compañeros de misión, Priscila y Aquila. A esos dos compañeros todavía se les habrá de sumar Timoteo y Silas, y juntos forman un equipo. Eso es lo que nos dice el texto.
Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Una de las facetas de Dios más sorprendentes es esta. Dios coloca personas que brindan soporte para el trabajo misioneros de otros. Es decir, los equipos misioneros realmente son provistos por Dios. El apóstol Pablo venía de una situación complicada precisamente en la parte final de su segundo viaje misionero. Había pasado por Atenas, Tesalónica, etcétera, Berea, y es una historia de altibajos, pero marcados precisamente por una fuerte oposición que se va generando después de la predicación del apóstol Pablo. En medio de ello llega un tanto cansado. En otra historia completamente distinta tenemos a Priscila y Aquila, que no son originarios de la ciudad, pero que vivían en Roma y que por un edicto finalmente ahora estaban fuera. Habían sido expulsados por cuestiones religiosas y ahora viven en Corinto. Dios hace que coincidan las cosas. La providencia de Dios tiene que ver con todo esto, con que cristianos de diferentes épocas con historias distintas finalmente un día se encuentran, están juntos, en este caso en Corinto, y juntos empiezan a generar un equipo de trabajo para poder desarrollar la misión en una ciudad enormemente necesitada. Hay que recordar las palabras que de este mismo pasaje, donde Dios le dice a Pablo, aún tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y sabe, en cada ciudad Dios tiene muchísimo pueblo. A veces nosotros nos quejamos de que son difíciles de predicar el Evangelio, de que hay entornos más difíciles, pero en cada una de esas ciudades Dios tiene propósitos suyos y ahí también Dios tiene pueblo suyo. Podemos ver en este sentido la misión en 4 tiempos. Número 1. Dios provee soporte y acompañamiento a sus siervos en los momentos en los que lo requieren. Pablo venía de una situación difícil entonces, como acabamos de mencionar. Y en medio de ello, Dios se hace presente y Dios provee gente que le va a poder ayudar, que le va a poder ministrar. Dios provee entonces compañeros de misión, gente con las cuales se integran en un solo equipo. Y en ese equipo misionero, Pablo, Silas, Timoteo, Priscila y Aquila logran integrar un equipo, gente que está apoyándote desde muy diversas maneras, a veces con la oración, a veces con recursos, a veces con estímulo, con el entenderte y animarte para poder continuar adelante. Es Dios quien organiza los equipos ministeriales. Es Dios quien los junta para que ambos desarrollen la misión. Y sin embargo también es Dios el que les lleva a expandir las fronteras, porque una vez que estuvieron en Corinto, una vez que después de año y medio esa iglesia quedó establecida, Dios entonces les envía hacia Éfeso para poder abrir la misión en otros lugares. Una familia que se establece en Corinto y que profesa la fe se convierte en un testimonio social y comunitario. Y lo mismo sigue ocurriendo cada vez que una familia se establece en una nueva ciudad o en un nuevo barrio, tal vez cambió de fraccionamiento, y entonces cuando esa familia vive de forma real el Evangelio, de verdad que se convierten en un testimonio social y comunitario, es un testimonio vivo en esa ciudad. Ese testimonio vivo, en el caso de Priscila y Aquila, les lleva a hacer algunas cosas. Por ejemplo, albergar a un viajero. Lo hacen su propia familia, pero también en algún momento incluso arriesgan su vida por causa del apóstol Pablo, es decir, para poderle apoyarle. Cuando el apóstol Pablo han pasado 10 años de aquel momento en el que se encontró con Priscila y Aquila en Corinto, y 10 años después él está después de su tercer viaje misionero, probablemente está iniciando su cuarto viaje misionero para entonces y tiene la idea de poder pasar por Roma. Escribe una epístola a la iglesia que está en Roma y ahora Priscila y Aquila, que habían estado en Corinto, que habían estado con él en Éfeso, que se quedaron ahí a desarrollar una misión, por fin han vuelto a Roma. Y Pablo entonces les manda saludos y les dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. ¿En dónde? En aquella época que estuvieron en Corinto. Ahí Priscila y Aquila se expusieron por él. Entonces él da gracias, dice, porque tal vez si no hubiese sido por él, si no hubiesen sido el instrumento que Dios envió para poderme brindar apoyo, soporte, cobijo, para poder hacerlo,
probablemente Pablo ni siquiera hubiese podido llegar a Éfeso, porque las cosas se estaban poniendo cada vez más difíciles. Son tres áreas en las cuales nuestro testimonio se vuelve muy importante para la comunidad en la que vivimos. Número uno, la capacidad que tengamos para poder ser hospitalarios. ¿Se acuerdan de aquella historia precisamente de el prójimo? Aquella historia en la que Jesús cuenta la historia del buen samaritano para enseñarnos cómo hacernos prójimo. Bueno, esa es parte de la historia también, donde la hospitalidad, el abrir las puertas, es decir, esta es tu casa y bienvenido para que puedas continuar aquí. El abrir nuestras casas incluso tal vez para que sea un espacio donde la palabra sea predicada. Ese es un rasgo importantísimo para poder ser testimonio en una comunidad. Número dos, la identidad que se genera. Lo hacen parte de su propia familia, es decir, se generan vínculos mucho más allá de solamente el asistir a un mismo templo. Se hacen familias, se hacen hermanas y hermanos, abuelos y tíos, los unos para con los otros, pero también el entorno de protección que se genera en medio de esos vínculos, de esas relaciones que se van tejiendo y estrechando día con día. Y cuando todo esto está presente, por supuesto que sirven de enorme testimonio para cualquier ciudad donde una familia cristiana está viviendo. Son familias de testimonio, donde la hospitalidad entonces es ese rasgo, donde hay una enorme capacidad de la familia para hacerse familia con otros creyentes, donde existe un compromiso con el Evangelio que les lleva incluso a arriesgar su propia vida. Y todo esto el apóstol Pablo lo define así cuando habla acerca del testimonio. Dice, cada uno de vosotros son cartas abiertas, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos. Nuestra propia vida refleja eso. El testimonio que tenemos precisamente implica la manera de cómo estamos relacionándonos con los demás. Pero esta relación precisamente tiene como punto base las casas como el centro de misión. Entonces, las casas jugaron y juegan un papel importantísimo hoy en día en la difusión del Evangelio, donde podemos hablar de una iglesia en cada casa. Priscila y Aquila apoyan para la misión en Corinto y cuando viajan a Éfeso, allí también organizan una iglesia en su casa. Esto es lo que dice la escritura precisamente cuando el apóstol Pablo desde Éfeso envía una carta a los corintios. Las iglesias de Asia, donde ahora están Priscila y Aquila, en Éfeso, desde ahí dice, les envían un saludo, junto con la iglesia que está en su casa. ¿Observas? Donde quiera que estos hermanos iban, fundaban una iglesia. Pero no es una instalación, sino su propia casa servía como iglesia en cada lugar donde iban. Lo mismo ocurre en otros pasajes. Cuando Pablo escribe a Filemón, también le recuerda a ti y la iglesia que está en. Ellos mantienen vínculos. Es cierto, ahora ya no vivían en Corinto, ahora vivían en Éfeso, pero siguen manteniendo los vínculos con sus anteriores discípulos. Están fuera de su primer entorno de misión, pero se mantienen en contacto con ellos, porque ellos han tomado en serio la encomienda misionera de Jesús, de ir por el mundo y predicar el Evangelio. Es decir, mientras estoy en el mundo, en el lugar donde Dios me está colocando. Dios les colocó un día en Corinto y ahí hicieron misión. Dios les llevó a Éfeso y ahí hicieron misión. Y por cuestiones de trabajo, de relaciones comerciales, etcétera, pues regresaron otra vez a Roma y allá, una vez más, hicieron misión. En el lugar y mientras estás transitando por el mundo, ese es el entorno de misión. Para ellos fueron tres ciudades distintas. Para ti, y si quieres hacer misión, no necesitas ni siquiera trasladarte, no necesitas ni siquiera cambiarte de casa. Tú fuiste llamado a ser misionero justo ahí en la empresa donde trabajas, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos en las casas, con tus compañeros de escuela, con tus clientes, con la gente a la que sirves, en el lugar donde estemos todos los días. Ese es nuestro propio entorno de misión, donde aprendemos a ver
que el mundo completo es nuestra iglesia, nuestra congregación, donde cada sitio donde vivimos se convierte en un espacio para la misión, donde la casa de cada cristiano puede convertirse en un lugar donde se reúne la iglesia. Esa es la estrategia de la iglesia primitiva, y créeme que si la iglesia primitiva en algún momento creció, fue justamente en los primeros 4 siglos. No había templos, no había posibilidades. Seguían siendo una iglesia que era al inicio perseguida y poco a poco fue siendo tolerada, teniendo diversos puntos de persecución a lo largo de estos siglos. Así es que no había un clero oficial, no había instalaciones adecuadas y suficientes, ni siquiera la posibilidad de difundir ampliamente el Evangelio. Pero con todo eso, la iglesia de casa en casa seguía creciendo, porque lo hacía, dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Y esta estrategia ha funcionado antes, ha funcionado a lo largo de todo el inicio del cristianismo. Muchas de las misiones empiezan ahí, justo en una casa, y puede seguir funcionando, porque es la misma estrategia que el Espíritu de Dios guió para que de casa en casa, de persona en persona, se fuera predicando el Evangelio. Es una estrategia que en verdad que funciona, y funciona por algunas cosas. Está cerca de la gente, de las necesidades, de los vecinos, de los amigos. No tienen que ir muy lejos, están ahí. Es decir, tú llegas hasta donde están ellos. Se convierte en muchos sitios de ministración. En lugar de pensar en un solo horario, en lugar de pensar en un solo templo, ¿por qué no pensar en 20, 50, en 100 casas distintas que están ministrando en una misma ciudad? Todos enfocando hacia un solo lado, hacia Jesucristo. Desarrollan ministerios. ¿Por qué? Pues porque en la iglesia probablemente solamente el pastor predique, y de pronto algún amigo invitado predicará, algún compañero anciano de la iglesia tomará una oportunidad para predicar, pero en las casas probablemente hay 20, 30 maestros más que están enseñando y predicando en sus propios hogares, y ahí desarrollan la evangelización, la educación, el pastorado, y esto permite alcanzar a familias completas, no solamente a individuos. Requiere de verdad incluso pocos recursos, porque el mayor de los recursos es el recurso humano. No requiere grandes instalaciones, no requiere gran compromiso de materiales, y sirve de testimonio efectivo de la presencia de Dios en cada una de las colonias que conforman nuestra ciudad. Los matrimonios que sirven a Dios se convierten en una fuente de bendición. Priscila y Aquila dispusieron su casa para hacer bendición. Ellos lo hicieron y se asumieron un compromiso de fe. En el libro de Josué hay un pasaje que es muy conocido, pero que vale la pena recordar. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, porque el compromiso de fe que llevó a Priscila y Aquila es justamente este. Ellos con su casa deciden servir y se convierten en un testimonio vivo para mucha gente y un foco de bendición para muchísimos más. Si tú y tu casa están dispuestos a servir a Dios, se convertirán también en una bendición para otros. Que Dios nos bendiga.